Y el tema que vamos a compartir en este día es un modelo de madre. Un modelo de madre. Y vamos a buscar en el libro de Éxodo, su capítulo 2. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, su capítulo 2. Vamos a considerar los primeros 10 versículos. La palabra de Dios nos dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Padre, gracias por este día tan maravilloso. Gracias porque a esta hora puedo compartir una palabra tuya, una palabra de estímulo, de fortaleza y una enseñanza para que quede grabado en el corazón de cada una de las personas que están aquí en este día. Que tú, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, trate y ministre a cada vida. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta época que es mencionada en la Biblia es una época muy difícil, una época extremadamente incómoda para la nación de Israel. El pueblo de Israel había llegado y ya hacía más de 300 años, unos aproximadamente 350 años, que la nación de Israel estaba viviendo allí en Egipto. Y en la medida que el tiempo pasaba y en la medida en que transcurría el tiempo, así el pueblo de Israel se multiplicaba hasta tal punto que los egipcios sintieron temor de que los israelitas pues tomaran el poder y subyugaran a la nación egipcia. Así que debido a esto y conforme al pensamiento del faraón
de aquella época, los hijos de Israel fueron esclavizados, fueron considerados esclavos, y en medio de aquella situación de esclavitud, la palabra de Dios nos dice que aquel pueblo no decrecía, aquel pueblo iba aumentando en número cada vez más, y las mujeres hebreas daban a luz sin ninguna dificultad, y la cantidad de hijos que iban teniendo era considerable. Por tal razón, Faraón pensó en otro plan, pensó en otro proyecto, y era el proyecto de que cuando las mujeres hebreas estuvieran para dar a luz, las parteras egipcias que le asistieran en el momento del parto, cuando naciese la criatura, si era hembra debían dejarla vivir, si era un varoncito tenían que matarlo en aquel momento. Ustedes se pueden imaginar la situación en que estaba viviendo aquel pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios dice que Dios hizo que las parteras sintieran un dolor en el corazón al intentar hacer esto, y que ninguna partera egipcia, o tal vez muy pocas, llevó a cabo la orden que Faraón le había dado, la orden que Faraón le había encomendado. Esto es lo que se conoce a través de la historia, y que quizás en algunas partes del mundo se practica como el infanticidio, homicidio a infantes. El propósito detrás de Faraón era de Satanás. El propósito era destruir la nación de Israel. Y si destruían, se acababan con todos los varones que iban naciendo. En unos años más adelante, las generaciones que viniesen, pues ya el pueblo de Israel iba a desaparecer. Solo el propósito de Faraón era que sobrevivieran las mujeres para que los egipcios se casaran con ellas, y de esta manera pues se borraba el linaje nacional. La nación iba a tender a desaparecer al cabo de unas pocas generaciones. Así que, al ver Faraón que fue imposible impedir que los niños, que los varoncitos allá en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel, muriesen, entonces decretó una ley marcial. La ley decía: cuando los hebreos tengan hijos, el momento de nacer, y vean que es una hembra, que viva, pero si es un varón, entonces debe ser lanzado al río Nilo. Lanzado al río. Ustedes se imaginan, hermanos, esta situación. Y la situación era que si la persona no lo hacía, era castigado. Estaba violando una ley marcial de Faraón. Así que ustedes pueden imaginarse la situación de angustia que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquella época. El río Nilo es un río bastante caudaloso y tiene otra característica. No sé si alguno sabe. Tiene muchos cocodrilos. Así que ustedes pueden imaginarse la manera criminal, malvada, maquiavélica en que Faraón ordenó que aquello se hiciese. Pero saben, hermanos, en medio de aquella ley, en medio de aquella situación, había una familia. La familia estaba formada por el padre llamado Arán, la madre llamada Jocabed, y tenían una hija llamada María y otro hijo llamado Aarón. Dos hijos.
y los padres. Y en medio de aquello, Jocabed sale embarazada. Cuando llega el momento del parto, se dan cuenta que lo que nació fue un niño, un varoncito. La palabra de Dios aquí nos señala a nosotros que viéndolo hermoso, ¿verdad que los hijos son hermosos? Levanten la mano los que creen que los hijos son hermosos. Ve a ver si los hijos más hermosos no son los suyos. ¿Ah? Y que alguien se atreva a discutir. Viendo estos padres, esta criatura hermosa, dice la palabra de Dios que sintieron un dolor en su corazón. Ustedes saben, había una ley. Aquella ley podía condenar a la persona quizás hasta la muerte. Recuérdense que aquel pueblo estaba esclavizado en aquel lugar. Faraón podía mandarlo a matar por violar una ley, o podía mandarlo a encarcelar por años. Así que esta pareja está ante una disyuntiva, pero aquella madre, mis hermanos, sentía en lo más hondo de su corazón ese deseo maternal, esa motivación maternal de preservar la vida de aquella criatura que Dios le había dado. Yo creo que cuando una madre ve que un hijo está en peligro, se convierte en la persona más valiente que hay en la tierra. ¿No dicen amén? ¿Verdad? Sale a defender. No hay algo como más poderoso, más imposible de separar que ese amor, que ese cariño, que esa entrega, esa dedicación de una madre por un hijo. Así que decidieron ocultar al niño. Había que mantenerlo oculto debido a la ley. Ustedes se imaginan si se escuchaba un niño llorar en un lugar, podían entrar los soldados y ver. Como no se distingue si es hembrita o varoncito cuando están pequeños llorando, si está grande ya se distingue, ¿verdad? Pero pequeñitos, pues podían entrar, revisar, y estaban en peligro. 3 meses estuvo Jocabed allí cuidando a aquel niño, ocultándolo. Salían, quizá ella lo dejaba atendido lo más seguro por la hermana mayor que se llamaba María, pero en medio de aquella situación, mis hermanos, estaba un gran peligro de ser descubierto. Y ya la criatura tenía 3 meses. Imagínense, si al momento de nacer este niño, esta madre sintió el apego, el amor hacia él, capaz de ocultarlo, aún no importando que a ella la mataran, no importando que la encarcelaran. Imagínense, 3 meses después, este amor se había avanzado. Así que estaban en una situación extremadamente difícil, pero ya no podían ocultarle por más tiempo. Es entonces donde esta mujer hace una actitud de fe. Quiero que entiendan en este día que Jocabed no elaboró un plan. Es muy fácil nosotros leer y todo el mundo se conoce la historia, ¿verdad? Es que Moisés y cómo lo salvaron y todo esto. Es fácil conocer la historia, pero quiero decirles en este día que esta gente no sabía exactamente lo que iba a pasar. Pero esta mujer tomó una actitud de fe. Yo creo, mis hermanos, que el amor de madre y la actitud de fe es un gigante en la vida de cualquier persona. 2 cosas mezcladas. Una actitud de fe, un amor de abnegación, de entrega. Dice aquí la palabra de Dios que no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos
y la calafateó con asfalto. Asfalto es una especie de betún o de salida de petróleo en algunas partes. Y tomó también brea. Hay un barro que se produce especialmente en el río Nilo. Y este barro, cuando una persona hace algo y le unta este barro, esto se convierte en algo totalmente duro hasta tal magnitud de que hay embarcaciones, pequeñas embarcaciones en esa parte del río que la hacen de esto, y hay que golpearla muy fuerte para que puedan permear el agua. Son impermeables. Así que esta madre tomó una arquilla. ¿Ustedes se imaginan, hermano? Miren, en cada pedacito de esta planta de la cual sacan el papiro, que era de lo cual se hacía la arquilla, en mi país recuerdo que hay algo que se compra para los niños que se le llama un Moisés. No sé si también, ¿verdad? Una especie como de arquilla. Así que aquella mujer empezó a tejer, y yo me imagino, hermano, que en cada fibra de aquella había un pedacito de su corazón que se quedaba allí mientras tejía. Ella sabía lo que estaba haciendo, pero esta mujer no estaba elaborando un plan. Recuérdense, ustedes leen esto y saben ya cómo sucedió y cómo pasó, pero esta mujer no sabía lo que iba a suceder. Tomó una actitud de fe, una actitud de confianza delante de Dios, y dice la palabra de Dios que preparó toda aquella arquilla, acomodó bien el lugar y tomó aquella criaturita y la puso a la orilla del río Nilo. Qué grande es la confianza que podemos tener en Dios. El río Nilo infestado de cocodrilos. Aquella corriente, desde luego, ella no puso la arquilla en medio del río, la puso a la orilla. Así que vemos nosotros cómo Dios se glorifica y cómo Dios premia la actitud de confianza que el hombre y la mujer pueden poner en él. Dice la palabra de Dios que Jocabed llamó a su hija mayor, María, y le dijo: mira, observa lo que va a pasar. Que estuviera vigilando mientras aquella arquilla se iba moviendo por la misma orillita del río Nilo, pues María iba moviéndose, observando a la distancia lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios aquí algo importante, y es en el verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Yo pregunto en este momento, ¿esto fue una casualidad o fue una providencia de Dios? Hermanos, ¿esto fue buena suerte o fue el resultado de una decisión que alguien tomó depositando toda su confianza en el Señor? Cuando aquella madre puso aquella criatura en aquella arquilla, no tenía más alternativa, no tenía nada más que hacer. Me imagino que aunque la Biblia no dice lo que ella dijo, pero nosotros debemos entenderlo, eran personas que temían a Dios, pusieron a aquel niño en aquel lugar, y aquella madre dijo: Señor, yo lo entrego en tus manos, yo lo deposito en tus manos. Quiero decirle en este día, madre amada del Señor, sus hijos siempre pongan en las manos del Señor. Que no pase un día
Que no pase un día que usted no pida a Dios, Señor, mira mi hijo tal, bendice, mi hija tal, bendice. Este mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo donde todo el mundo está a prisa. Y vivimos en la época del microwave, donde todo es a prisa. Pero para estas cosas hay que tener tiempo, hermanos. Que se quede cualquier cosa en esta vida, pero nosotros vamos a dedicarle el tiempo a lo que verdaderamente tiene valor. Porque al final de todo, lo único que saldrá reluciendo serán esos actos, esos hechos que marcan la vida de una persona. Y una madre cada día, escúchenme bien, y si alguna no lo hace, yo sé que no es por falta de amor, sino a veces por falta de costumbre o de la decisión, o tal vez por desconocer que esto es algo que se debe hacer, pero cada madre cada día tiene que orar por todos sus hijos, nombre por nombre, mencionarlos delante de Dios y decirle: Señor, no son míos, son tuyos, aquí están en tus manos. Porque cuánto peligro hay en la calle. Cuando escuchamos nosotros noticias, como esa noticia triste de lo que pasó en el estado de Tennessee, creo, Ohio. Bueno, ok, en la ciudad de Cleveland, en esa parte hay, no recuerdo ahora mismo el estado, pero esas personas, Ohio, esas personas que fueron raptadas, secuestradas, ¿cuántos años allí? Yo me he preguntado todos estos días si los padres de esas muchachas hubiesen sido cristianos y ese día, como costumbre de todo padre, le dice: Señor, libra a mis hijos de las obras del diablo, protégelos y guárdalos, la historia hubiese sido diferente. Me atrevo a decirlo, hermano, con toda seguridad. Porque yo no soy de los que cree que si una cosa va a pasar, pasa como quiera. No, yo creo que el hombre y la mujer de fe cambian las realidades en el nombre del Señor. Porque tenemos un Dios poderoso. Y si Dios no puede cambiar las cosas, si Dios no puede cambiar el curso de las cosas, entonces no vale la pena servir a un Dios que no tiene ese poder para hacer eso. La hija de Faraón pudo haber ido a bañarse antes o después. La hija de Faraón no le dijo a Jocabé: Jocabé, el plan que tenemos, mira, yo voy a tal hora a bañarme. Imagínense, Jocabé pertenecía al grupo de los esclavos y la hija de Faraón a la élite más elevada. Imagínense, princesa, hija del rey. No había ningún tipo de conexión. ¿Cómo es que Jocabé pone esa criaturita a la orilla del río y que la corriente no lo arrastra antes de este momento? Pudo haberse detenido. Ustedes saben que este carrizal que menciona son unas plantitas de junco que crecen a la orilla y bueno, todo el mundo ha visto en los ríos y a veces en los lagos cómo crecen estos juncos, y especialmente en esta parte del río Nilo crecen exuberantes. Y yo pregunto, ¿esta arquilla pudo haberse quedado detenida antes o pasar del lugar, del balneario donde le tocaba bañarse la hija del rey? Recuérdense una cosa, aquel lugar estaba protegido y de alguna manera era impedido que los cocodrilos llegaran a aquel lugar, porque en el río Nilo habían cocodrilos, y así que este era un lugar especial que lo habían preparado de alguna manera. Aquella arquilla pudo haberse detenido antes en los juncos que estaban antes, o haber pasado por la corriente de aquel lugar. ¿Creen ustedes, hermano, que esto fue casualidad? No. Esto fue la respuesta de Dios a una actitud de fe de una madre. La respuesta de Dios
a la entrega, a la dedicación y a la confianza que aquella mujer tuvo, no en el río, ella no sabía lo que iba a pasar, no en la hija de Faraón, sino en el Dios Todopoderoso que estaba con ella. Y Dios está con nosotros, mis hermanos. Ese mismo Dios providencial está hoy día en este lugar, está con nosotros para guiarnos y para conducirnos. Aquella arquilla está detenida. La hija de Faraón pudo haber mirado para otro lugar, hermanos, pero miró la arquilla. Cuando vio aquello, lo mandó a buscar, dijo: tráiganme esa arquilla que se ve en ese lugar. Y cuando la trae la arquilla y ella la toma, ella abre la arquilla y en ese momento el niño empezó a llorar. ¿Ah? ¿Creen ustedes que todo eso era casualidad? Aquel niño empezó a llorar. Y aquella mujer joven, recuerden, una doncella, todavía la hija de Faraón no se había casado, sin embargo, sintió en lo más profundo de su ser un sentimiento maternal. Miren, la buena madre, antes de tener hijos, aún antes de casarse, tiene sentimientos maternales y de protección. Cuando una persona no siente en su corazón como ese amor, ese cariño, como esa entrega, y no tiene hijos, y no siente esto, debe de examinar, quizás no un sentimiento tan profundo maternal, pero debe haber algo que conmueva. Y aquella princesa se conmovió, las fibras de su corazón se conmovieron cuando vieron esta criatura que estaba llorando. Tal vez el llanto del niño fue lo que más le llamó la atención, y verlo allí como estaba desprotegido en aquel lugar. ¿Cuántos medios puede utilizar Dios para glorificarse? ¿Cuántas formas Dios va a usar para Él hacer su voluntad? Y más, una madre que había puesto toda su confianza en el Señor. Quiero decirle en este día, madre, yo sé que las madres sufren de diferentes maneras. A veces se lucha tanto con los niños pequeños y hay madres que dicen: me está volviendo loca. Pero no importa, la madre siempre va a estar gozosa. Y a veces, aunque los niños a cualquiera lo fastidian, ¿verdad? Y lo ponen incómodo, pero al final de cuentas son pedacitos de cada corazón. Amén. Y al final de cuentas, pues, tienen que ser entendidos, tienen que ser cuidados. Pero ciertamente yo sé que en la medida en que los hijos van creciendo sucede esto, hermano. Niños pequeños, problemas. Niños grandes, problemas grandes. No tiene que ser así necesariamente, ¿verdad? No tiene que ser así. No quiero que aquí ningún hijo diga: como ya estoy grande te voy a dar grandes problemas. Porque el pastor dijo eso. La Biblia dice que el hijo que no honra a su madre, y voy a limitarme solo a mencionar a la madre, porque hoy es día de la madre, ¿verdad? Dice la Biblia que le va mal. Escuchen bien. Levanten las manos aquí, todos los que son más jóvenes. Levanten las manos. ¿Verdad? Los más jovencitos, adolescentes, jóvenes, levanten las manos, levanten las manos. Okay. La Biblia dice que si usted no honra a su madre, le va mal. ¿Me están oyendo? La Biblia dice: le va mal. Y la vida se le acorta. Eso dice Dios en su palabra. Así que no justifiquemos nunca ese tipo de actitud. Jamás.
justificar, jamás faltar el respeto. Mi madre está descansando en el Señor. Y si hay algo que me consuela, a veces, hermano, hasta se me hace difícil ver una foto de ella. Porque la verdad que puedo decir que tuve una madre de oro. Mucho amor, mucha entrega, mucha dedicación, pero también corrección. Mi madre nunca me consintió, siempre me corrigió, me disciplinó, pero con mucho amor, con un amor que bueno, y yo sé que el amor de Dios es más grande, y es lo único que entiendo, que el amor de Dios es más grande, pero es algo totalmente incomparable. Y hay algo que me llena de satisfacción, y es que le doy gracias a Dios. Luché toda mi vida, y aún siendo un adolescente, los adolescentes son rebeldes, pero nunca le falté respeto a mi madre. Y esto lo puedo decir delante de Dios. Me enojaba con ella y podía pensar y decir yo calladito cualquier cosa en contra de ella, pero nunca le dije a mi madre, cállate mentirosa, o nunca le dije, no te metas conmigo. Nunca se lo dije. Crecí en un ambiente donde se enseñó mucho el respeto hacia los adultos, hacia los demás. Lamentablemente eso se ha perdido hoy, de manera tal que hoy son los hijos los que educan a los padres. Son los hijos los que determinan qué es lo que hay que hacer y cuáles son las decisiones que hay que tomar. Yo vengo de un ambiente tal vez atrasado, tal vez retrógrado, como se quiera pensar, donde los padres guiaban a sus hijos y los hijos tenían que sentir un profundo respeto. Y si hay algo por lo cual me siento satisfecho, vuelvo y digo, es por esa razón, porque le doy gracias a Dios que hasta el último momento, y estuve con mi madre hasta el último momento de su vida, hasta el último momento traté de honrarla, traté de amarla y de hacer por ella todo lo que Dios me permitiera hacer. Así que, madre, la historia que estoy narrando en este día es algo que ya pasó, que ya nosotros conocemos. Aquella madre abnegada llamada Jocabed, que pone a aquel niño y que pone a su hija mayor a vigilarlo. Cuando este niño, la hija de Faraón, lo toma, María, su hermana, estaba observando a lo lejos, y aquello no fue por casualidad. Cuando lo toma y expresa y dice, oh, pero este niño es de los hebreos, se dio cuenta por la ropa, quizá por la fisonomía, que no era un egipcio. Dice la Biblia que María era bastante hábil, la hermana de Aarón, ¿verdad? Y de quien se iba a llamar Moisés más adelante. Todo parece indicar que esta niña tenía de 10 a 12 años, no tenía más de 12 años cuando hace esto. Va y se le acerca a la hija de Faraón y le dice, mira, yo conozco una mujer que te puede cuidar ese niño. ¿Ah? ¿Cómo cambia la historia, hermano? Y la hija de Faraón no dijo, mira muchacha, vete, quítate de acá, yo sé cómo resolver esto. Le dijo, ok, está bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa madre no puso a su hijo en el río, puso su corazón en el río. Y Dios estaba viendo aquello. Dios estaba observando aquella actitud de fe y de confianza. Y la palabra de Dios nos dice aquí que la hija de Faraón le respondió, ve. Y entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual se presentó delante de la hija de Faraón. Miren cuántas cosas importantes, ¿eh? Conociendo a la princesa, hija de Faraón ese día. Y le dijo, sí, yo puedo cuidarte ese niño. Y ella le dijo, ve, cuídame, críalo, que yo te voy a pagar. Pero hermano, yo le pregunto a usted, ¿necesitaba esta mujer que le pagaran para cuidar ese niño? Ella se hubiera atrevido a pagar por cuidarlo. Pero ¿cómo hace el Señor las cosas?
¿Cómo se glorifica a Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? Imagínense, hermano, aquella mujer que había escondido a aquella criatura 3 meses, ahora podía salir por las calles y enseñarle a todo el mundo a aquel niño, porque estaba protegido ¿por quién? Por la hija de Faraón. Bueno, sabemos que es verdad la protección del Señor, y de eso estamos hablando, pero en el aspecto de la ley civil de aquella época, en el aspecto de lo que tenía que ver con la ley que Faraón había dado, ahora el mismo Faraón protegía la vida de aquel niño. ¿Cómo hace el Señor las cosas? Ahora nos preguntamos nosotros, ¿es que aquella era más mujer que otras mujeres? ¿Es que Jocabed era más madre que otras madres? ¿Verdad que no? Pero aquella mujer tenía algo especial, confiaba en Dios, tenía su fe puesta en el Señor, tenía su confianza puesta en Él. Y esta es la diferencia que quiero marcar en este día. Este es el modelo de madre que Dios está pidiendo en estos tiempos. ¿Saben? Porque hay personas que tienen un hijo y yo no sé si se le puede llamar madre, ¿sí? Porque lamentablemente tenemos todas esas situaciones. Y son los menos, ¿verdad? Porque son casos aislados, pero se producen. La palabra de Dios nos presenta a nosotros que aquel niño creció. Y ¿saben? Yo pienso, la Biblia nos dice cuántos años tenía ya Moisés cuando fue entregado a la hija de Faraón, pero según la costumbre judía, podía ser que llegara viviendo con su madre hasta los 10 o los 12 años. Para instruirlo bien, lo educaron bien en la ley del Señor, lo educaron bien en las enseñanzas que aquel pueblo de Israel ya tenía. No había todavía un libro escrito, pues Moisés es el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia, pero había una tradición oral que venía de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob, y habían sido enseñados con aquellas promesas. Y todo aquello le fue inculcado a Moisés. Y cuando ya aquel niño creció, entonces Jocabed lo lleva para entregarlo a la hija de Faraón. ¿Creen ustedes que cada vez que Jocabed quería ver a su hijo no tenía la oportunidad? ¿Sí? La hija de Faraón estaba agradecida. Dice la Biblia que la hija de Faraón entonces adoptó a Moisés, lo prohijó, lo adoptó, y ya es en ese momento, escuchen bien, que se llama Moisés. No sabemos qué nombre tenía antes, no sabemos con qué nombre le fue llamado, por su madre o por su padre biológico, pero fue prohijado. Y en aquella ceremonia donde en público la princesa hija de Faraón adopta a aquel niño, dice la Biblia que le puso por nombre Moisés, que significa porque de las aguas lo saqué. Pero aquel hijo no salió de las aguas, salió de la fe de una madre, salió de la confianza de una mujer que depositó toda su esperanza en el Señor. Aquel niño que estuvo en peligro de ser comido por los cocodrilos en el río Nilo, con el tiempo se iba a convertir en el gran libertador, en el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Fruto de qué? De la fe y la confianza de una madre en el Señor. Madre, sigue hacia adelante. Madre, tiene una gran recompensa. Tus luchas, tus sacrificios seguirán dando frutos en esta vida.
y también en la vida